¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Aquí les traemos los temas más importantes de nuestra universidad, pero también del país. Hoy estaremos hablando de COVID-19, el comportamiento que tiene actualmente la pandemia y el tema de las vacunas, el tema de las cifras. Ahí vamos a ir desarrollando en la próxima media hora este importante tema que por supuesto nos compete a todos los hondureños. Hoy tengo dos distinguidas damas, dos distinguidas doctoras que entienden mucho de este tema y a las cuales pues les agradezco de antemano el haber aceptado esta invitación. Se trata de la doctora Silvia Portillo. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también está la doctora Roxana Araujo, exministra de Salud y también otra persona que ha llevado de cerca el tema de la COVID-19. Bienvenida, doctora. Gracias, licenciado. Es un honor poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar preguntándoles, doctora, ¿cómo mira el comportamiento de la pandemia hasta este momento en el país? Bueno, mire, la pandemia en este momento, ¿verdad? Si uno mira los registros y los modelos predictivos que hay, que se tienen para Honduras también, pues está bajando, ¿verdad? Está bajando. Podemos pensar que no hemos salido todavía de la fase pandémica, pero que podemos estar muy cerca, y especialmente si todos nos comprometemos a seguir las medidas de contención que se han indicado, ¿verdad? El problema con esto, y lo dice OMS, es lo impredecible del virus, que con otros virus, incluso el mismo dengue que ahorita está, ¿verdad?, repuntando un poquito. Se baja con uno y se sube con otro. Sí, pero digamos que uno ya tiene más o menos cuál es el comportamiento de dengue, sí, incluso los meses en que uno espera una elevación. Pero con COVID todavía no tenemos, a pesar de 2 años, ¿qué puede suceder? Y eso es lo que todavía no nos puede dejar tranquilos y pensar, no, es tiempo de... No, todavía no. ¿Y usted cómo lo mira, doctora? Sí, definitivamente que concuerdo con la doctora Portillo en el sentido de que está esa disminución, sobre todo de los casos de hospitalización. Miremos que a nivel mundial lo que predomina es la variante Omicron, o sea, sigue predominando la variante Omicron. Sin embargo, no podemos descartar ni podemos decir que la variante Delta ha desaparecido totalmente, porque hay un porcentaje también en los países que está presente la variante Delta. Y si nosotros hacemos un análisis de lo ocurrido el año pasado, cuando tuvimos ese pico elevado casi también por el mes de mayo o junio, era porque estaba también presentándose la variante Delta, que ya sabíamos nosotros que a pesar de que las personas estuvieran ya iniciando el esquema de vacunación, presentaban síntomas graves y empezaron el incremento en los ingresos de pacientes en los hospitales. Sin embargo, después de que disminuye la presencia de la variante Delta y predomina la variante Omicron, la sintomatología, uno con este virus no puede despreciar lo que puede ocurrir, ni tampoco decir o asegurar alguna cosa porque se desconocen tantas cosas del virus mismo. Sin embargo, podemos decir que sí, que ha habido una disminución, aunque sabemos que en los datos estadísticos oficiales siempre hay un sesgo. ¿Por qué? Porque hay aquellas personas que pueden confundir la enfermedad de la COVID-19 con un resfriado común, con otro tipo de influenza. Y entonces, se queda en su casa, y esa persona no es cuantificada. Hay un subregistro casi siempre en este tipo de enfermedades entre un 15, un 20%. Sin embargo, tenemos un problema grave también que tiene que ver con la vacunación. Es decir, la meta que estaba establecida para el país no se ha cumplido todavía. Yo creo que anda alrededor del 50% con las 2 dosis, en menos cantidad con las 3 dosis y muy poca con el cuarto refuerzo. Y sí me preocupaba, y lo comentaba con ustedes antes de iniciar el programa, de que oficialmente en la Secretaría se dijo que un 62% de la población solo tenía la primera dosis. Entonces eso es preocupante porque si ese 62% hay una cantidad de personas que ya pasaron del lapso entre el tiempo entre la primera y la segunda dosis, significa que es como que no estuviera vacunado. Claro. Sí, ya vamos a profundizar un poco sobre ese tema de las vacunas también, porque hay un dato interesante y es que la mayoría de la gente ya no quiere aplicarse ni la tercera ni mucho menos la cuarta dosis. Exacto. Pero bien, ¿a qué consideran ustedes que se debe esta baja que se ha venido dando y que es tan esperanzadora que mucha gente ahora pues ya ni mascarilla quiere utilizar? Mire, la verdad es que coincidimos con la doctora en un hecho, y es que, mire, si Omicron es leve,
usted considera que es un resfriado común, se lo cura en su casa, gracias a Dios no lo va a llevar grave a hospitalizarlo, entonces eso jamás se registra. Entonces oficialmente se tiende a la baja, pero probablemente con lo contagiosa que es Omicron, tengamos muchísimos casos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro único indicador de seguridad, por decirlo así? Los hospitales, ¿verdad? Porque cuando ya se va uno grave, es grave. O sea, usted no discute si está grave o no está. Entonces, esos son los números que tal vez podríamos llamar duros en un momento dado, pero definitivamente la baja puede ser una baja ficticia. No podemos decir cómo ni cuánto, porque no llevamos bien cuantificados ni bien seguidos en las comunidades, en el rastreo, en el testeo. Por ejemplo, en este momento yo estaba leyendo que habían hoy 1.156 pruebas, de las cuales 19 salieron positivas. Bueno, ¿verdad? Eso suena muy bien, pero hoy. Pero las proyecciones epidemiológicas no se hacen por el hoy, se hacen después de que se ve una secuencia de días, de semanas, por lo menos 2 semanas en este caso. Entonces, la baja puede ser por eso principalmente. Yo todavía no lo podría atribuir a la vacuna porque OMS considera que cuando el 70% del mundo esté vacunado, estaremos a salvo, ¿verdad? En una inmunidad de rebaño. En el país, ¿verdad? Esta semana yo revisaba y tal como dice la doctora, ¿verdad? Anda en un rango entre 59 y 62%, pero totalmente vacunadas estamos en el borde del 50%. O sea, que tenemos la dosis que debemos con los refuerzos que debemos. Entonces tampoco podemos atribuir todavía a la vacuna una disminución así tan dramática. Entonces, no es que uno quiera volverse pesimista, pero sí creo que para tener referencias correctas, para tomar decisiones correctas, se tienen que tener números correctos. Claro. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que se recobre en el país la vigilancia epidemiológica, porque sí, yo siempre lo he dicho, no ha sido todo lo buena que quisiéramos para pandemia, ¿verdad? ¿Y usted, doctora? No, definitivamente estamos en ese tema de que esa disminución que se mira en los datos oficiales puede tener un subregistro, y un subregistro que no sabríamos el porcentaje. Generalmente en otros tipos de enfermedades como la influenza, como el dengue, como las diarreas, el subregistro anda alrededor del 20%, es decir, son aquellas personas que se quedan en sus casas, se automedican y no van a un centro de salud, no van a un hospital. Sin embargo, con esta enfermedad y con lo contagiosa que es, que concordamos con eso con la doctora, pues considero que sí, que la cantidad de casos puede ser más alta. ¿Cuál es el problema? El problema nuestro es que, y es un tema que no me quiero adelantar, que es el uso de la mascarilla, pero sí preocupa porque ya nosotros en medio de la pandemia, en lo mejor de la pandemia, mirábamos nosotros en San Pedro Sula, donde estaba siendo el epicentro del departamento de Cortés y la ciudad de San Pedro Sula, que la población no usaba mascarilla. Entonces, como tenemos un porcentaje todavía de la variante Delta, o sea que hay personas que tienen la variante Delta, que eso se vaya a incrementar en algún momento y volvamos otra vez a ese retroceso de esa cantidad de ingresos hospitalarios, que no quisiéramos volver a ver esas imágenes tan desgarradoras como las que mirábamos al inicio de la pandemia, inclusive el año pasado, en el mes de mayo y junio, cuando se incrementaron los casos. ¿Es tiempo de retirarse la mascarilla o creen ustedes que hace falta mucho tiempo? Bueno, yo en mi posición es que no es tiempo de retirarse la mascarilla. Bien claro, miren, Omicron es sumamente contagioso. Entonces no sabemos, bueno, y la otra cosa es que hay que aprender de otros países, por ejemplo Sudáfrica, que es la que más mutaciones agresivas ha dado, ¿verdad? Lo que pasó con Botswana y cuando apareció Omicron, o sea, lo que sucede es que la gente no usaba mascarilla, no se habían vacunado, el porcentaje es súper bajo. Entonces, el no usar mascarilla perpetúa la transmisión porque no hay una barrera, la gente no se aísla, entonces va aumentando la cantidad de gente que puede estar vulnerable porque no tiene suficientes dosis, y esos son los propicios para las mutaciones. Claro. Entonces es ahí donde quién no nos asegura que en Honduras pudiese aparecer otro tipo de variante hondureña, ¿verdad? Como le digo, tampoco podemos luchar contra el sentido común y ver que la gente, pues sí, ¿verdad?, no está llegando grave a los hospitales, eso es muy bueno. Pero hay que ser precavidos, o sea, no podemos darnos
el costo, ¿verdad?, social, especialmente si hemos entrado otra vez a las escuelas, de descuidar ese detalle. Los niños son vulnerables, ¿verdad? Sí. Porque los niños menores, los hermanitos menores de 5 años que no se pueden vacunar porque no hay todavía vacuna para ellos, son susceptibles. Los ancianos que por alguna razón no los han vacunado son vulnerables. Entonces, la mascarilla se convierte no solamente en un elemento de protección personal, sino que para el otro, para la familia, para el trabajo, para los amigos. Porque sí hay gente que está padeciendo por lo menos con un catarro y gripe común, ¿verdad? Y eso también es de un deterioro personal para el sistema inmune. Entonces, ¿por qué dejar la mascarilla? Sí. Yo le preguntaba esto porque uno va por la calle y mira a mucha gente sin mascarilla. Bueno, en nuestro país, así como en muchos países, yo creo que fueron en la gran mayoría, el uso de la mascarilla fue de carácter obligatorio y de nosotros sigue siendo una ley. Se publicó, si mal no recuerdo, el 21 de mayo del 2020, que era de carácter obligatorio. O sea, se sancionó por el Poder Ejecutivo y se aprobó en el Congreso Nacional. Y sigue siendo una ley. ¿Qué significa esto? Que si nos quitamos la mascarilla, pues estamos violentando una ley, claro. una ley de país. Sin embargo, la población no... O se hace el desentendido o no se acuerda. ¿Qué es lo que está pasando en México específicamente? En México se están quitando la mascarilla de carácter obligatorio en algunos estados, en 2 o 3 estados, pero porque ellos tienen una especie de semáforo, si mal no recuerdo, doctora, sí. Donde no solo son la incidencia de casos sí. O los hospitalizados, sino también tiene que ver con el porcentaje de personas vacunadas, con los esquemas completos. Entonces, ellos ya han alcanzado ese 70% y han llegado hasta el 80% de vacunación. Y la transmisión ha disminuido sustancialmente. Han hecho peritajes, han hecho estudios de toma de muestras en poblaciones índice, por decirle así, y han salido negativos. Entonces, el gobierno ha decidido pues, que esos estados ya pueden quitarse la mascarilla como carácter obligatorio, pero es una ley también, entonces la tienen que mandar a sancionar y que se las apruebe. En eso nosotros estamos súper atrasados, en el sentido de que hasta las pruebas de laboratorio, creo que últimamente ha habido una disminución en la adquisición y no se han hecho las muestras. Hubieron triajes que se cerraron, que eran triajes como puntos focales para estar monitoreando la incidencia de casos, que la persona si se siente con un resfriado, con una sintomatología, pero va ahí y se le toma la muestra y mira que es negativa, pues es negativa, o si es positivo, pues ahí está un caso. Entonces nos falta bastante. Aunque la población de manera no oficial ya se quitó la mascarilla en su gran mayoría. Sí. Yo quisiera agregar un detalle, que ahorita que ella comentó lo de México, porque México, bueno, es un gran país, ¿verdad? Sí. Son estados federados. Sí. Y como bien dice la doctora, pues es por sectores, pero hay unos sectores, por ejemplo, que están muy críticos con su propio sistema de salud estatal, porque también hay otros criterios de OMS, por ejemplo, la cuantificación de cuántos contagiados de personal de salud y cuántos muertos de ese personal de salud. Ese es un indicador muy importante. Y lo otro es también un indicador que aquí nunca se ha mencionado y que es importante en las pandemias, y es el hecho de cuantificar el exceso de mortalidad, porque OMS, y como lo plantea la doctora, siempre hay un subregistro, siempre. Entonces, en este país, lo único que podemos calcular en un momento dado es que las funerarias decían que podía ser un 50%. Pero ahorita yo mirando la cantidad de muertos que hay, que calculaba que en abril fue hospitalario oficial, 0.9. Eso es excelente porque en marzo había sido un poquito de más de 1, promedio por día. Sí. Pero de pronto las funerarias dicen que era 3 veces más la cantidad. Por ejemplo, eran 27 en abril, 27 muertos en todo el mes, sí. Y ellos dicen que habían arriba de 70 muertos por COVID o sospecha de COVID en lo que ellos detectan, ¿verdad? En la hoja de función. Entonces, es que no solamente es el criterio de que cuánto bajaron, sino que hay que establecer en la población cuánto puede ser la prevalencia, cuánto puede ser el riesgo, cuánto puede estar ahí presente causando impacto, ¿verdad? Que el mayor impacto pues la letalidad o también los graves. Entonces, no es tan fácil establecer, hoy nos quitamos la mascarilla, ¿verdad? Porque especialmente en Honduras, el otro criterio es, OMS lo dice y parecería que no tuviera relación, pero es así, ¿qué tan preparados estamos para la pospandemia?
qué tan preparado quedó nuestro sistema de salud, desgastado por la pandemia, porque desgastan, las pandemias desgastan, para poder asumir los casos que siempre han existido de enfermedades crónicas, cardíacas, renales, neumópatas, etcétera. Y para los nuevos casos de COVID y de secuelas de COVID, que ya se vio, que eso es algo que lo hemos visto hasta el 21, cuando es terrible el long COVID. El long COVID puede atacar a todos, a los que les pegó leve, a los que les pegó fuerte, ¿verdad? Y no digamos a los que estuvieron graves. Entonces, eso yo creo que tiene que darnos la idea de que el quitar la mascarilla por diferentes circunstancias, por diferentes razones, en diferentes lugares y por diferentes edades, no es todavía recomendable, ¿verdad? ¿Usted quería agregar algo al respecto? Lo que mencionaba la doctora es importante. Yo creo que para octubre, noviembre del 2020, yo mencionaba que nosotros tendríamos que estar aperturando las clínicas para los pacientes post-COVID, porque para esa fecha ya en otros países de Europa se mencionaban las secuelas a mediano plazo, no a largo plazo, pero a mediano plazo. Entonces, ¿quién le decía a usted que si tenía secuelas a mediano plazo no iba a tener a largo plazo? Porque es una enfermedad que de alguna forma deteriora muchos órganos y que usted no sabe después porque queda con una tos crónica, porque queda con dolor muscular permanente, porque queda con un problema de insuficiencia renal, por decir algo así. Entonces todo eso, yo lo mencionaba desde el 2020, de que miráramos cómo hacíamos para tener este tipo de clínicas, porque los pacientes de repente no asocian esa enfermedad que tuvieron hace meses a los síntomas que están presentando ahora. Y piensan que de repente es algo aislado y no, es una secuela de la COVID-19. Entonces, eso también es importantísimo poderlo mencionar y lo que decía la doctora es cierto, nosotros cuantificamos ahorita, creo que son 10.800 casos de fallecidos a nivel nacional, que según las... En lo que va de la pandemia. De la pandemia, sí, una mortalidad altísima. Sí. Ni con el MISH, ¿verdad? Ni con el MISH. No, ni con el MISH. Sí. ¿Y cómo se llama? Y si hacemos los números que las funerarias decían, y para el tiempo que decían las funerarias habíamos alcanzado los 9.500 personas fallecidas. Entonces quiere decir que hemos alcanzado como 30.000 30.000 personas así. Entonces es grave realmente lo que nos ha pasado con lo de la pandemia. No estamos en ese tiempo de recuperación. El sistema sanitario no se pudo fortalecer de ninguna forma. O sea, hubieron apagafuegos, en la mayoría de los casos, o sea, cosas muy puntuales, pero no está fortalecido. Más bien, que coincide con este cambio de gobierno, es como un retroceder un poquito y ponerse al tanto y ver qué es lo que hay. O sea, tenemos que hasta con eso tenemos que estar. ¿Y el manejo de la pandemia de la actual administración, cómo lo ven ustedes? Bueno, es difícil valorar por lo del cambio y también porque de la vez pasada tampoco es que hubo un manejo adecuado a mi parecer, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal pienso que ya a estas alturas se hubiesen tomado medidas que aceleraran, por ejemplo, la vacunación. Yo siento que de pronto la vacunación se perdió control, especialmente en un país donde ha habido tan buena experiencia. O sea, nosotros hemos tenido una capacidad de décadas de haber superado el 95% de cobertura. Entonces, y habiendo reconocido que bajamos al 70%, entonces nosotros tendríamos que haber recuperado más fácilmente esa posibilidad, especialmente porque también sí se encontró que ya había una compra muy buena de Pfizer. Entonces, como que han tardado en reorganizar el sistema para que se vuelva más impactante la vacunación en primer lugar. Ahora, yo en lo personal pienso que hay un problema que está fuera de lo biológico del virus. El virus más bien se está comportando muy bien con nosotros, que todavía estamos desordenados. ¿Por qué? Porque de pronto este asunto del impacto de la contratación del personal, el conflicto que hay, que hasta ahora como que ya se está viendo la claridad en ese asunto, eso impacta definitivamente en la atención de los pacientes. O sea, OMS lo dice, una de las fortalezas de los sistemas de salud en general en el mundo es el recurso humano. Entonces, si usted no tiene un recurso humano que sepa que está permanente, que está ya asignado, que ya tiene funciones muy claras y que, ¿verdad?, que ya sabe que se va a integrar a estas actividades, es muy posible entonces que no tenga todavía una visión clara de cómo va a abordar y continuar con una pandemia que, como le digo, gracias a Dios, el virus se está portando noble en Honduras.
porque podríamos tener más graves o más mutaciones, mire, con eventos como Semana Santa, donde fue apoteósica la asistencia a los balnearios, a las playas. Sí. Entonces uno se pone a pensar que realmente, para mi ver, hay que esperar, pero realmente las cosas no han ido tan mal como podrían haber ido, ¿verdad? Sí estamos viendo, por ejemplo, poquitos así esporádicos surgimientos en el tórax. Ayer yo veía que después de casi 2 meses ingresan otra vez los graves, pero uno con comorbilidades y sin haberse completado el esquema de vacunación, el otro sí tenía completo pero siempre ha sido gente de la tercera edad. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que no se puede dejar las campañas que ya han sido levantadas, se tienen que sostener. Pero hay que también, hoy sí, desde el punto de vista de salud pública, hay que mirar todo el sistema. Hay que mirar todos los aspectos sociopolíticos, socioeconómicos que impactan en la salud para entender que el agua, por ejemplo, es un impactante en Tegucigalpa, ¿verdad? Que la gente no se puede lavar las manos cuando es una de las cosas prioritarias. Entonces, yo diría que el problema tiene que ser ahorita, con este nuevo gobierno, ir más allá, superando lo que no se pudo del anterior, y viendo otros aspectos que están sumando. La endemia de dengue, ¿verdad? La influenza, que hasta ahora se va a volver a empezar a vacunar influenza ya en forma sistemática. El aparecimiento de otros cuadros respiratorios que hay que definir. La posible amenaza de sarampión y polio porque nos bajaron los indicadores de vacunación. El hecho de que esté apareciendo en Europa una hepatitis de algún tipo infantil, que todavía no esclarecen muy bien cómo es y quién la causa. Entonces hay varios focos, varios que atender y ¿verdad?, que fortalecer. Yo lo veo un poco complicado el tema para la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque lo heredado no es fácil. Hay una serie de situaciones ahí que están bien complicadas. Ya lo hablaba la doctora, el tema del personal al cual se contrató, incluso se les dio el acuerdo, no se les ha podido cumplir. Hay gente con 4 meses sin su salario. Óigame, eso es exagerado. Nadie vive para que o va a trabajar para que lo vean, ¿verdad? Sino que porque se necesita su salario. Entonces, todo ese tipo de cosas no se han podido cumplir. No digamos querer cumplir o querer ir pensando ya en clínicas post-COVID, ¿no? Yo lo veo, o sea, como bien difícil. ¿Usted cómo analiza, doctora, las nuevas técnicas o las nuevas formas que traen las nuevas autoridades del Ministerio de Salud? Bueno, la verdad es que no han dado a conocer un plan concreto de cómo abordar esto. Iniciaron con una denuncia de medicamentos vencidos que se les llevó 2 semanas. Después con esto de las plazas y de las contrataciones que se les ha llevado casi todo el tiempo. Ha sido muy poco lo que se ha abordado con respecto a lo de la pandemia y a otras situaciones críticas del país, por ejemplo el desabastecimiento de los medicamentos que van a una compra directa para hacerlo más rápido, pero que ya sabemos la connotación que tienen esas compras directas. Es decir, no hay un planteamiento concreto de decir qué es lo que se espera que se realice a corto, a mediano plazo para poder levantar este sistema. El sistema de salud nuestro nunca ha sido bueno, es decir, si venimos de 12 años de un gobierno diferente, pero si hacemos un análisis de la historia, o sea, ningún gobierno ha puesto a satisfacción de la población el sistema de salud. Es decir, siempre hay un porcentaje de la población que queda desprotegida, ni con la salud pública, ni con la salud ni la salud privada, ni tampoco con el sistema del seguro social. Y esa población es la que corre el riesgo, porque es la de escasos recursos económicos que no tiene ni siquiera acceso a un hospital cercano, es decir, de tierra adentro y que se tenga que desplazar. Con esto lo que quiero decir es que todavía no se visualiza cuál es ese plan que se tiene para abordar toda esta problemática de salud. O sea, se están abordando temas así como muy puntuales, como el desabastecimiento, que es importante. Eso es un tema que no podemos dejarlo a un lado, la gente va a los hospitales
y con que lo mire el mejor especialista de todo el país no quiere decir que se va a curar. Sí, porque puede tener la buena intención, pero si usted sale con sus recetas y se va para su casa y esas recetas quedan en la mesa porque no puede comprarlas, su salud sigue deteriorándose. Y entonces por eso tenemos tantos problemas con diabetes mellitus, con hipertensión, con insuficiencia renal. Es decir, es crítica, es una situación sumamente crítica para cualquier persona que hubiera llegado. Venimos de 2 años de pandemia a nivel mundial. Eso deterioró todos los sistemas de salud y el de nosotros ya estaba deteriorado. Entonces, el nuestro lo agarró en las latas, como dicen, exacto. en el vulgo. Y con el tema de la vacunación, ya hablaban ustedes hace un momento que las personas pueden llegar a tener dos vacunas, pero dejaron pasar demasiado tiempo, o sea, como que se rompe esa línea, ese esquema, ¿no?, de vacunación. ¿Qué hacer en esos casos entonces? Pues yo lo mencionaba antes de entrar, ¿verdad? Que el punto es que esta vacuna, miren, hay una particularidad con estas vacunas. En primer lugar, que es por primera vez que se tiene una tecnología de ARN. Entonces, no sabemos qué directrices va a dar Pfizer y Moderna, que son las que da tecnología, con respecto a reiniciar un esquema, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, estas vacunas que tenemos, sarampión, todas las que hemos tenido de infantes y ya de adultos en el país, ya sabemos que ya el sistema nos dice qué hacer cuando alguien ha roto su esquema y volver a reiniciarlo, ¿verdad? Y reiniciarlo implica tener la siguiente dosis como primera y después vigilar que se aplique cada 6, 8 semanas hasta que termine el esquema. Pero en este caso, el problema es que estamos tan enfrascados en lograr que por lo menos la gente tenga la primera dosis y que logre la segunda y que bueno, y el refuerzo. Entonces todavía no hay una directriz clara, porque también son personas que han recibido mezclas de vacunas. Entonces, ¿con qué esquema lo va a reiniciar? Yo pienso que aquí en el país, si es de reiniciar esquemas, tendría que ser con Pfizer, porque es la vacuna que ya se ve que compraron suficiente, ¿verdad?, para refuerzos, etcétera. Porque no creo que hayan vuelto a comprar AstraZeneca, Moderna no compraron más, Sputnik definitivamente, ¿verdad?, lo que se terminó, se terminó. Entonces, eso es una pregunta que yo realmente se la dejaría al país para que ellos dijeran qué se va a hacer, cuál va a ser el criterio de pérdida de tiempo, ¿verdad?, de lapso de tiempo para reiniciar el esquema. Es que la fabricación de estas vacunas fue completamente diferente. Es un ARN mensajero. En cambio las otras, pues ya sabíamos que eran virus vivos atenuados o de otra modalidad. Para el caso H1N1, nosotros tuvimos en el 2009 la pandemia, porque también fue pandemia. Pero ¿cuál fue la ventaja en ese momento? 2. Uno, que la vacuna al año siguiente ya estaba lista. Y segundo, que cuando el virus se fue multiplicando, se fue dividiendo, se fue mutando, se fue debilitando. En cambio, no. Tiene unas oleadas que la mutación, dependiendo de dónde sea la mutación, porque son diferentes puntos donde muta el virus, entonces así es la característica de la enfermedad. Doctora, y fíjese que otro tercer punto, que lo vimos muy bien en los hospitales, fue que ya existía un antiviral efectivo, que era el Tamiflu. El Tamiflu. Sí, el Tamiflu, o sea, mire, en 5 meses había terminado la pandemia. ¿Por qué? Porque de pronto ya existía el Tamiflu, lo que pasa es que no era un medicamento muy caro y no existía abundante en el mercado, entonces tuvimos que esperar a que Roche, que es la marca que lo distribuye, tuviera que fabricarlo en el mundo para la gran cantidad. Pero una vez que vino... Y es vía oral. Es vía oral. Vía oral, usted se toma su tableta, su cápsula en la mañana, cada 12 horas por 5 días y adiós. Y en el tercer día usted ya no tiene nada. Exactamente. En el tercer día ya no tiene nada. Pero esa fue las ventajas que fueron con el H1N1. Sí. La otra cosa, que las vacunas, como la fabricación era diferente, ya se había quedado con un esquema anual. Es decir, una dosis anual. Sin embargo, con estas yo para esta fecha esperaba que ya los fabricantes tuvieran claro que ya habían analizado las diferentes variantes, que habían hecho su análisis y que ya iban a decir, bueno, es un esquema de vacunación anual o bianual, dependiendo de cómo consideraran, pero no, ahorita todavía seguimos así a la espera de que si es una tercera, si es una cuarta dosis, si va a haber una quinta dosis al final del año. No, y es porque realmente, mire, como le digo, África ahora se ha convertido en el productor de variantes, ¿verdad? Entonces tenemos Decadron, porque es mezcla de variantes de Delta con Omicron, ¿verdad? Tenemos una... Sí, la XE. La XE. Entonces la BA2X. Entonces hay una subvariante, o sea, cuando uno ve los árboles genéticos de los virus muy complejos,
ve cómo la posibilidad de mutar de este virus es increíble, especialmente en poblaciones no vacunadas o susceptibles, ¿verdad? Entonces, volvemos al asunto, ¿verdad? Que ese es nuestro problema. Cómo lograr que la población entienda de que la única forma de asegurarnos que no vamos a seguir en este cuento, ¿verdad? O que vamos a poder lograr una vacuna estable, es no permitir que el virus mute. Y que para eso tenemos que protegernos y evitar que migre o que nos pegue, ¿verdad? Y a esta altura es tan lamentable que hay una buena cantidad de la población que no se ha querido vacunar. Sí. Aún siguen creyendo en esas teorías. Yo creo que, mire, hemos pasado de una cosa a otra. Primero, muy fuerte lo de las teorías, pero yo creo que bajó, perdón. Pero lo otro ahora es que uno se encuentra mucha gente que dice, ay no, es que me va a doler el cuerpo. Entonces ya es un asunto de comodidad personal, sí, ¿verdad? Sí. Y de todas maneras pega suavecito. Sí, entonces estamos ante un problema cultural, de que el hondureño es autosuficiente. No, y que hubo gente que la vacuna le dio duro, ¿no? Y la tiró a la cama, 2, 3 días en cama, ¿verdad? Sí, pero mire, yo se lo digo porque a mí también me pegó fuerte, me ha pegado fuerte. Y lo que yo pienso es eso. Pero la teoría de la conspiración, doctora, pegó duro. Sí, no, pero... Sí, en gente estudiada que juraba que a través de ese líquido le iba a pasar. Como el grafeno y no sé qué más cuento. Pero lo que le digo yo a las personas, o sea, yo me pongo, ya sé lo que tengo que hacer para hidratarme y todo esto. Ya tengo mi cuarta, pero el asunto está en que yo lo que decidí fue, bueno, está bien. Me acuesto y digo, bueno, esto no es nada comparado con estar en UCI o estar con oxígeno de alto flujo. O sea, si uno ha visto, el problema es que la gente no ha visto, pero si uno ha visto cómo está, cómo se padece. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estar en coma inducido, yo creo que lo pensarían, ¿verdad? Así es. Quiero agradecerles mucho el espacio que nos han dado en sus agendas para poder acompañarnos en el programa. Espero no sea la última vez, espero también estar con ustedes en otras emisiones, porque estos temas es muy importante para el país, para nuestra comunidad universitaria, porque ya la universidad dentro de poco ya va a empezar clases presenciales y definitivamente el estudiante tiene que estar bien informado de todo lo que pasa y pues a través de estos medios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nosotros lo hacemos. Y vamos a estar siempre pendientes para que podamos, a que nos acompañen. Nos quedó pendiente el tema de la atención primaria en salud, que hoy cobra gran importancia, y el fortalecimiento del primer nivel, ¿verdad? Para ella completar todo, y ella pues tiene mucha experiencia, fue ministra, y ese siempre ha sido un anhelo para el sistema de salud. Y la universidad ha trabajado muy de cerca con ese tema también. Tiene años tiene también una experiencia inmensa y la verdad es de que la universidad lo ha propuesto en varias ocasiones con la intención de que se replique no solamente en San José de Colinas, que es uno de los lugares donde más se ha llevado a cabo y es donde ha sido un éxito y obviamente esperamos que también lo sea en todo el país. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Siempre les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ustedes las ven en la parte baja de sus pantallas. Pueden seguirnos y comentarnos todos los programas y todos los trabajos que realizamos a través del canal universitario de la cultura. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.